contestó y... Lo que pasa es que está con problemas de internet en la casa, así que capaz que no le ha llegado. No sé cuándo se lo mandó mi compañera, pero... Y nada, no sé hasta cuándo podemos reentregar. Sí, yo les puse que traten de entregarlo esta semana, en el transcurso de esta semana, pero bueno, si no, el lunes de la semana que viene. Profe, ¿le hago Igual, otra consulta? sí. En caso de que el profesor no responda, ¿a quién se debe comunicar? Y manden, si no, a través del campus. ¿Por dónde le mandaron? ¿Por mail? No sé por dónde le mandó. Bueno, cualquier cosa Creo que le mandé me mensaje mandan. privado. Bueno, capaz que se le pasó. Cualquier cosa, me mandan a mí un mensaje privado a través del campus y yo le aviso que se comunique. Lo que pasa es que estuvo con problemas de internet y de luz en la casa, así que capaz que no lo pudo ver. Pero yo le aviso, ¿es el grupo de Badino? Sí, profe. ¿Son del mismo grupo? ¿Abril era la que había hablado antes? ¿Los dos que dijeron son del mismo grupo? Sí, no sé quién somos está. del mismo grupo. Martina, sí. Y yo, Sofía Badino. Martina y Sofía. Bueno, yo les digo que se comuniquen, no se preocupen. Y si no lo pueden entregar esta semana, lo entregan la semana que viene, no hay problema. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Cualquier cosa me mandan a mí por el campus, un privado, y yo le hago recordar si alguno no se comunica. Gracias. No es nada. Bueno, entonces les damos unos 5 minutitos más y para que traten de ir planteándolo y después lo vemos entre todos, ¿sí? A ver si entendieron lo que explicamos hoy. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de un ejercicio de la guía? Sí, espera, primero traten de plantear así vamos todos juntos. Explicamos este ejercicio y después contestamos las otras consultas, ¿sí? Así vamos todos juntos. Algo del ejercicio, aunque sea el inciso A. Yo acá les compartí la pantalla, no sé si se llega a ver. Sí, ¿Sí? Bueno. El inciso A dice, ¿por qué el carbono es más eficiente a alta temperatura como agente reductor de óxidos? Bueno, ¿alguno pudo plantear algo según lo que vieron hace un ratito en la teoría? ¿Alguno tiene alguna idea? Yo la hice más o menos mirando el gráfico Ajá. y vi que
Igual te quería preguntar, cuando habla del carbono, ¿se refiere al que es monóxido o al que es dióxido de carbono? Bueno, eso lo vamos a discutir también. Tenés que tener en cuenta los dos. Ah, ok. Las Y dos nada, cubres. lo que pensé era que ponerle la curva del monóxido de carbono, a medida que aumenta la temperatura, eh, Ujú. como que baja, tipo la pendiente es negativa. Entonces, Perfecto. Ajá. hay más óxidos arriba de él, los cuales puede reducir. Perfecto. Esa es la idea, ¿sí? Muy bien. Exactamente. Bueno, ahora yo se los voy a resumir, pero perfecto. Esa es muy bien la respuesta, ¿sí? Bueno, como vieron en la teoría, los diagramas de Ellingham son gráficos donde están representados el cambio de energía libre de Gibbs en función de la temperatura para la formación de óxidos, ¿sí? Generalmente van a encontrar metales, pero bueno, también tienen las líneas de carbono, ¿sí? A ver, ustedes conocen cuál es la relación de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura, ¿sí? Esta ecuación la ven desde hace rato, sí que el cambio de energía libre es igual al cambio de entalpía menos el cambio de entropía por la temperatura, ¿sí? Entonces, si graficamos delta G versus temperatura, vemos que la ordenada al origen va a ser la entalpía y la pendiente es menos la entropía, ¿sí? Entonces, si pasamos a la siguiente, yo acá en este gráfico les remarqué cuáles son las líneas correspondientes a el carbono, ¿sí? Como bien decía, no pude ver el nombre de quién estaba hablando, pero bueno, tenemos las dos líneas, ¿sí? La línea verde, que es la horizontal, es la deformación del dióxido de carbono, ¿sí? Carbono más oxígeno que me da dióxido de carbono. Y la línea roja es la formación de monóxido de carbono, ¿sí? Donde el carbono, ¿sí? El coque se combina con oxígeno gaseoso para dar monóxido de carbono. Ahora bien, la pregunta nos dice por qué el carbono es más eficiente a medida que aumenta la temperatura. Si nos fijamos, bueno, primero les voy a explicar por qué, para repasar, por qué una es horizontal, ¿sí? Y digamos no tiene pendiente, y la otra porque está inclinada hacia abajo, ¿no? Que tendría pendiente negativa. Bueno, eso fácilmente lo podemos deducir de la ecuación. Ahí no sé si se ve, tengo justo, ahí está. ¿Sí? De la reacción química. Para la recta verde, como dijimos, era la formación del dióxido de carbono. Como vemos, para que se forme el dióxido de carbono se combina 1 mol de carbono sólido más 1 mol de oxígeno gaseoso para darme 1 mol de dióxido de carbono gaseoso. Entonces vemos que partimos con 1 mol de gas, 1 mol de reactivo gaseoso y llegamos a 1 mol de producto gaseoso. Es decir que no hay cambio de moles entre los reactivos y los productos, ¿sí? La reacción es 1 mol de reactivo, 1 mol de producto gaseoso. Entonces, como no hay un cambio en la cantidad de moles gaseosos, ¿sí? Quiere decir que el delta N gaseoso es igual a 0, el cambio de entropía también va a ser 0, ¿sí? No va a haber una modificación en la entropía, no va a haber ni más orden ni más desorden, ¿sí? Por lo tanto, vemos que al ser el cambio de entropía igual a 0, la pendiente es 0. Por eso la recta es horizontal, ¿sí? En cambio, para la formación del monóxido de carbono, que es la
línea roja, vemos que partimos de 2 moles de carbono sólido más 1 mol de oxígeno gaseoso, pero me da 2 moles de producto gaseoso, de monóxido de carbono. Entonces acá sí tenemos un cambio en la cantidad de moles gaseosos, ¿sí? Porque partimos con 1 mol gaseoso y terminamos con 2 moles gaseosos. O sea que el delta N de los moles gaseosos es igual a 1. Por lo tanto, la entropía va a aumentar. Tengo mayor desorden. Quiere decir que la entropía va a ser positiva. Al ser positiva la entropía, la pendiente es negativa, ¿sí? Porque sabemos que es menos delta S por la temperatura, ¿sí? Entonces, por eso vemos que esta línea tiene una pendiente negativa, debido a que el cambio en moles gaseosos es positivo, ¿sí? Bueno, a su vez, estas líneas se cruzan, si ustedes ven, se cruzan en aproximadamente 700 grados centígrados. ¿Sí? Entonces podemos dividir, tener en cuenta 2 cosas, ¿sí? A temperaturas inferiores de 700 grados centígrados, vemos que la recta que está por debajo es la de formación del dióxido de carbono. Entonces, a temperaturas inferiores a 700, la reacción que va a suceder va a ser la de dióxido de carbono. Entonces, en los productos voy a obtener en mayor proporción dióxido de carbono, ¿sí? Como les explicaba. ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que hablaba. Dióxido de carbono, ¿sí? A temperaturas superiores a 700, ahora la relación se invierte, ¿sí? La que está por debajo es la recta de formación de monóxido de carbono. Entonces, cuando yo haga la obtención quiera obtener algún metal, ¿sí? con carbono, el producto de la reacción me va a dar en mayor proporción monóxido de carbono, ¿sí? Por encima de 700. Y la pregunta decía, ¿por qué es más eficiente a más altas temperaturas? Bueno, vemos que a medida que aumenta la temperatura, como vimos, la pendiente, ¿sí? de la recta roja era negativa, quiere decir que el delta G se va haciendo cada vez más negativo a medida que aumenta la temperatura. Entonces, al ser el delta G más negativo, quiere decir que el monóxido va a ser cada vez más estable y la reacción se va a formar más espontáneamente. Quiere decir que va a tener un delta G más negativo, ¿no? Entonces, por eso respondemos que ¿por qué es más eficiente a medida que aumenta la temperatura? Bueno, porque su pendiente es negativa y el delta G cada vez va siendo más negativo. ¿Se entendió? ¿Este inciso? No sé si tienen alguna duda, si no pasamos al inciso B. Bueno, no los escucho, supongo que está todo bien, ¿no? Bueno. El inciso B dice, ahí está, dice, ¿a qué temperatura reducirá el carbono a dióxido de estaño, el óxido de cromo
y el dióxido de silicio. ¿Pudieron hacerlo eso? A ver si alguien, o quieren unos 5 minutitos para que lo puedan resolver. Yo les saco la pantalla si no ven la resolución. Les doy 5 minutos para que lo hagan. Bueno, entonces les doy 5 minutos, ¿sí? Para que hagan el ejercicio y lo hacemos entre todos. ¿Pudieron resolverlo? ¿Alguno o alguna que que aporte algo? A ver, ¿pudieron hacer algo? ¿Alguna idea? Una pregunta. Sí. Nos tendríamos que fijar más o menos cuándo cortan las dos rectas y decir que a temperaturas mayores. Exactamente, claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá les puse con distintos colores, ¿sí? Tenemos, por un lado, como vimos antes, la recta verde era la formación del dióxido de carbono. La recta roja es la formación de monóxido de carbono, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con el dióxido de estaño, ¿sí? Que es la recta azul. Sí, a veces es difícil, como hay tantas rectas, ¿sí? Identificarlo. Pero bueno, ustedes para ayudarse también lo pueden marcar con color, ¿sí? Con una regla. Pero bueno, la tenemos acá marcada con este azul. Bueno, entonces fíjense que la recta del estaño, ¿sí? La recta de formación del óxido de estaño, primero cruza a la recta de formación del dióxido de carbono. Ay, que se me fue el mouse. Acá, ¿sí? Donde está, bueno, yo puse la línea punteada, en aproximadamente 600 grados centígrados, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la recta de formación del dióxido de carbono, a partir de esta temperatura, empieza a quedar por debajo de la recta de formación del estaño, ¿sí? Entonces, a partir de esta temperatura, como la recta de carbono queda por debajo de la del estaño, la reacción va a ser espontánea, ¿sí? Quiere decir que su delta G va a ser negativo. ¿Y cuál es la reacción? Bueno, el carbono sólido más el dióxido de estaño sólido me va a dar dióxido de carbono, ¿sí? Porque dijimos que estábamos con la recta de dióxido de carbono, que era la primera que cruza, más estaño sólido, ¿sí? Entonces acá vemos cómo se puede obtener
a partir del óxido de estaño y coque, el estaño metálico. A partir, como dijimos, de 600 grados, que es donde la recta de dióxido de carbono empieza a estar por debajo. Por ahí soy muy repetitiva, pero bueno, para que les... sí. ¿Cómo me doy cuenta si tengo que fijarme en el monóxido o en el dióxido de carbono? Bueno, ¿ves cuál cruza primero? ¿Sí? En este caso, cruzó primero la del dióxido de carbono. Si después nosotros vamos a más altas temperaturas, en este caso no hay mucha diferencia, pero vemos más o menos que a partir de, será 700 grados, cruza la de monóxido, ¿sí? Entonces, vos te tenés que fijar cuál va quedando por debajo a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? En realidad acá, como la del monóxido y la del dióxido se cruzan a 700 grados, es a partir de esa temperatura donde vas a empezar a obtener como producto monóxido de carbono mayoritariamente en vez de dióxido, ¿sí? Vos te tenés que guiar por qué recta queda debajo, ¿sí? En este tramito de 600 a 700, la recta que queda debajo de la de estaño es la de formación de dióxido. Entonces ahí se te va a formar dióxido de carbono. Por encima de 700, la que queda por debajo es monóxido, entonces se te va a formar monóxido. ¿Sí? Bien, gracias. A ver, vamos a verlo en el cromo, si se repite. Sí, en el cromo está más... No, en el cromo no, porque solo... Bueno, vamos a ver la del cromo. Pero la idea es esa, que ustedes se fijen cuál queda por debajo, ¿sí? Y la que quede más por debajo, digamos, la que esté más abajo, es la que se va a formar, ¿sí? Con el óxido de cromo tenemos, vamos a ver, es la línea amarilla, la que está acá, ¿sí? Marcada como con amarillo. Vemos que se cruza a 1300 grados, ¿sí? Con la recta de formación de dióxido de carbono. Con la recta de formación, ¿qué dije? Dióxido, con la formación de monóxido de carbono. Con la recta de formación de dióxido se cruza recién a los 1800. Entonces, acá sí ven, está más claro, porque ya a 1300, como la de monóxido empieza a estar por debajo, se me forma monóxido de carbono, ¿sí? Y nunca se va a formar en mayor proporción dióxido, porque la de dióxido siempre está por encima, ¿sí? Nunca se va a formar dióxido de carbono como producto mayoritario, siempre se va a formar monóxido, porque a partir de 1300 siempre la de monóxido está por debajo, ¿sí? En este caso, si ustedes, no sé, quisieran obtener dióxido de carbono con el óxido de cromo, es imposible, ¿sí? Porque la de dióxido de carbono siempre está por encima, ¿sí? Del cromo, y cuando se produce el cruce, en realidad me queda la de monóxido por debajo. Entonces nunca voy a obtener como producto principal dióxido de carbono en la formación de cromo, ¿sí? Siempre se va a formar monóxido de carbono. Y yo acá les puse la reacción, ¿sí? Siempre escriban las reacciones balanceadas, ¿sí? Como le dijo Lili, el gráfico de Ellingham siempre está dado para 1 mol de oxígeno gaseoso, pero, bueno, después tienen que balancear todas las reacciones. ¿Y eso por qué? Porque
posiblemente, digamos, pueden haber ejercicios de estequiometría donde tengan que hacer cálculos y las reacciones tienen que estar bien balanceadas, ¿sí? Entonces acá tenemos 3 moles de carbono sólido más el óxido de cromo sólido también, que me da 3 moles de monóxido gaseosos más 2 moles de cromo sólido. Y esta reacción va a ser espontánea a partir de los 1300 grados centígrados, ¿sí? A partir de donde se produce el cruce y la recta de monóxido empieza a estar por debajo de la recta de formación del óxido de cromo, ¿no? Entonces, a partir de esta temperatura, el delta G de esta reacción empieza a ser negativo, es negativo, a temperaturas superiores de 1300 grados. A temperaturas inferiores de 1300 grados, el delta G me va a dar positivo, por lo tanto la reacción no va a ser espontánea. Para el caso del dióxido de silicio, que es la recta rosa, ¿sí? Está acá abajo, vemos que el cruce con otra vez la recta de monóxido se produce a los 1500 grados centígrados. Entonces, a partir de esta temperatura, se podrá reducir el dióxido de silicio para dar silicio sólido, ¿sí? Con carbono. Entonces, en este caso es por encima de 1500 grados centígrados, el delta G empieza a dar negativo y tenemos la formación de monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces eso tengan en cuenta que como, digamos, la pendiente del monóxido de carbono es negativa, cada vez va a ir pudiendo reducir más cantidad de óxidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque más cantidad de rectas les van quedando por encima, ¿sí? Y un elemento, el carbono, va a poder reducir a un óxido de otro elemento, ¿sí? Cuando la línea de este elemento esté por encima de la línea de carbono, ¿sí? Eso se lo tienen que grabar y bueno, o sea, y entenderlo también, ¿no? De no saberlo de memoria, sino que, bueno, en realidad surge de que las reacciones dan un delta G negativo y por lo tanto son espontáneas. Bueno, el C. Les dejo 5 minutitos para hacer el C y lo discutimos entre todos. Profe, Sí. ¿no hay gráficos más legibles o más fáciles de leer o este es el único que hay? Y es el único que hay, ¿sí? Traten de ir entendiéndolo y acostumbrándose porque, sí, a ver, se les puede simplificar y como Lili les dio en la teoría, que vieron que ella solo ponía algunas rectas, no sé, quizás en el parcial hacemos lo mismo, le damos algunas rectas o van a tener que tener el diagrama que tienen en el módulo de seminario, ¿sí? Pero por las dudas, vayan entendiéndolo y bueno, yo sí, entiendo que las rectas se cruzan, pero bueno, es hasta que se acostumbren y, sino que guíense con colores, ¿sí? Que por ahí es más fácil identificar las rectas. Genial, gracias. No, de nada.
ver. Dice, ¿cuál es la variación de energía libre estándar para la reducción de óxido de aluminio por magnesio a 1000 grados centígrados? Si alguno quiere aportar algo. Yo hice eso que también lo habíamos hablado en la teoría, que había que poner el signo contrario de una de las reacciones porque era la reacción inversa. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A 1000 grados centígrados, y acá está marcado en el diagrama, vemos dónde cruza la recta de magnesio y la recta de aluminio, ¿sí? La de aluminio acá está marcada en rojo y la de magnesio está marcada en verde. Entonces, como yo quiero formar aluminio, ¿sí? Porque, bueno, me dice que es la reducción del óxido de aluminio para darme aluminio metálico por magnesio metálico. Entonces, bueno, obviamente la reacción es la formación del aluminio cero con magnesio metálico. Entonces, el magnesio, si yo quiero formar el aluminio a partir de magnesio, el magnesio tiene que estar por debajo del aluminio, ¿sí? Como vimos antes siempre que con el carbono formaba distintos metales, pero el carbono siempre tenía que, la recta del carbono tenía que estar por debajo. Bueno, en este caso es igual, como yo quiero formar a partir de magnesio un determinado metal, la recta del magnesio tiene que quedar por debajo para que el delta G me dé negativo. Y bueno, y es lo que sucede acá a 1000 grados donde me dice, sí, el ejercicio. A 1000 grados centígrados la recta del magnesio está por debajo de la recta de aluminio. Si yo hubiera hecho, no sé, por ejemplo, a 1800 grados, acá ven que se invierte, ¿sí? El magnesio está por encima de la de aluminio. Entonces, a 1800 grados no hubiera podido obtener aluminio metálico con magnesio, ¿sí? Quizás tendría que haber buscado otro metal, pero magnesio no. Pero bueno, el ejercicio me dice a 1000 grados centígrados calcular cuál es la variación de la energía libre estándar de Gibbs, ¿sí? Para esta reacción de obtención de aluminio. Entonces, ¿qué hago? Me escribo las reacciones, ¿sí? Como yo quiero obtener aluminio metálico, entonces escribo al revés la reacción de formación de óxido, ¿sí? Entonces, acá va a ser al revés, es decir, el óxido de aluminio me da aluminio más oxígeno, es decir, escribo la reacción al revés de cómo está planteada en el gráfico. Y la reacción de magnesio la escribo igual porque dijimos que lo obteníamos a través de magnesio metálico. Entonces, magnesio sólido más oxígeno me da óxido de magnesio. Y sumo estas dos reacciones, la reacción 1 más la reacción 2, y ahí vemos la reacción global de obtención de aluminio metálico con magnesio metálico, ¿sí? Bueno, ¿y cómo obtenemos el delta G? Como nosotros sumamos estas dos reacciones, entonces tenemos que sumar el delta G de cada una de las reacciones involucradas, ¿sí? Entonces el delta G global va a ser igual al delta G de la reacción 1, que es la de formación de aluminio, que dijimos que era la roja. Entonces fíjense que a 1000 grados centígrados, ¿sí? El delta G es aproximadamente menos 850. Pero como yo la reacción la escribí al revés, no tengo que poner menos 850, sino le cambio el signo, ¿sí? Porque es la reacción contraria. Entonces 850. Y
el delta G de la formación de magnesio a 1000 grados centígrados vemos que es menos 950. Entonces acá sí la pongo tal cual porque no cambié, no invertí la reacción. Entonces es menos 950. Sumamos las dos reacciones y por lo tanto me da un resultado de menos 100 kJ por mol. Es decir que entonces esta reacción es espontánea y se puede obtener aluminio metálico con magnesio metálico. Esto, como les dijo Lili, nosotros acá vemos las características, digamos, termodinámicas de la reacción, no cinéticas. Puede suceder que una reacción sea muy lenta y que no sea factible, digamos, en la práctica obtener el metal que estamos buscando, ¿sí? Pero no es por una cuestión termodinámica, porque la termodinámica nos va a decir que sí, que es espontánea, pero por una cuestión cinética quizás no sea factible en la práctica poder obtenerla, ¿sí? Solo acá el diagrama nos da información termodinámica. ¿Alguna duda con este ejercicio? Si no tienen dudas, pasamos al otro, que dice, ¿a qué temperatura se podrá obtener plata metálica por reducción térmica del óxido de plata? Bueno, también les doy 5 minutitos. Esta es cortita, más fácil. A ver si la Profe, pueden. lo vimos en teoría igual. Ah, sí, es verdad, tenés razón. Vieron el mismo ejemplo, así que bueno, lo repasamos. Bueno, la recta del óxido de plata la ven acá arriba, está marcada en rojo, y corta al valor de 0 de delta G, ¿sí? A 200 grados centígrados, ¿sí? Entonces, como les dijo Lili, por encima de esta temperatura, como el delta G de esta reacción pasa a ser positivo, lo que va a ser espontáneo es la reacción inversa, ¿sí? Entonces, voy a poder obtener plata metálica, ¿sí? A temperaturas mayores de 200 grados, ¿sí? A temperaturas mayores de 200 grados se va a descomponer el óxido para darme plata metálica. ¿Está claro? Simplemente tenían que ver a qué temperatura la recta cruza el valor de delta G0. Nos había quedado otro valor, no importa. Tipo 462. Ah, porque bueno, estaba en no. Kelvin. Listo, genial. En Kelvin. Sí. Igual, ay, me fui. Son valores aproximados, ¿sí? Está bien que, bueno, de 200 a 400 hay diferencia. Yo no me acordaba qué valor habían tenido en la temperatura, pero bueno, si ustedes ponen 230, 180, son valores aproximados, ¿sí? Pero bueno, en este caso estaba en Kelvin. Bueno, el E dice, es la que sigue, ¿no? Sí. ¿Por qué la variación de energía libre de formación de dióxido de carbono es casi independiente de la temperatura? Bueno, esto en realidad ya lo vimos, se los expliqué al principio, también lo vieron en la teoría. Me está preguntando por qué la recta de formación de dióxido de carbono es horizontal prácticamente, ¿sí? No tiene pendiente. Bueno, esto como lo vimos al principio, como la pendiente de estas rectas es la entropía, menos la entropía, ¿no? Entonces, si no hay una variación en la entropía, si en los moles gaseosos, que es lo que determina que haya más orden o menos desorden, en este caso, para la formación de dióxido de carbono, vemos que no había una variación en los moles gaseosos, ¿sí? La cantidad de moles de reactivos gaseosos
es igual a la cantidad de moles de productos gaseosos. Es 1:1 la relación. Entonces no hay un cambio en los moles gaseosos. Por lo tanto, la entropía es 0. Y por ende, la pendiente es 0. Y bueno, acá yo le puse delta G constante porque me va a dar el valor de la entalpía. ¿Sí? Es el valor de la ordenada al origen. Esto está claro, ¿no? ¿Consigna? Sí. Bueno, el F, y creo que es la última, dice, ¿por qué la recta del cambio de energía libre del óxido de zinc modifica su pendiente a 1180 Kelvin, es decir, 907 grados centígrados, y se hace más positiva? Bueno, eso, bueno, Perdón, Mariana, ese también lo vimos en la teoría, justo ese ejemplo. Listo, bueno. Entonces repasamos, ven que a 900 más o menos 7 grados centígrados, ven que hay un quiebre, ¿sí? Donde cambia la pendiente, se hace a partir de 907 grados centígrados, se hace como más positiva la pendiente, ¿sí? Eso es debido, como les dijo Lili en la teoría, por el cambio de estado de agregación del óxido de zinc. En este caso pasa de sólido a líquido, ¿sí? Hay un aumento un cambio en la entropía. Entonces cambia la pendiente. Por lo tanto, cuando vean un cambio en la pendiente, es que existen variaciones pueden ser cambios alotrópicos, ¿sí? del metal o del óxido, pueden ser puntos de fusión, puntos de sublimación del elemento o de los óxidos, o puntos de ebullición, ¿sí? Hay cambios de fase o transformaciones. Bueno, esto es todo. Ahora tengo que dejar de compartir. Bueno, háganlo, este ejercicio, ¿sí? Es muy completo, se ven muchas cosas. Y bueno, cualquier cosa los volvemos a ver en el seminario hoy, el viernes.